Voy a compartir los artículos ahora en el grupo, sí, por mensaje, para los que no, en caso de que no escuchen o algo así. Dale, perfecto. Bueno, muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Un gusto verlos otra vez. Está nuestra presencialidad remota, pero lo más importante es que estamos cerca de igual manera. La próxima semana es el vencimiento del examen correspondiente al tercer parcial de nuestra asignatura. Ahí está. Tercer parcial de nuestra asignatura. Se cuelga todo. Ya veo. Sí, no, imposible. Veo que todas las señales están malas. No, está teniendo problema, tío, con una de sus antenas, tengo entendido. Evidentemente nos afecta a todos. Parece que sí. Tercer parcial. Artículo 25, 28, 30, 33, 276 a 279 de la Constitución Nacional. ¿Se entendió? Sí, maestra. 276, profe, al 279. Esa va a ser lo principal para el parcial. Repetime, Augusto. Esos son los temas para el parcial. Son los artículos que entran en el examen. Los abarcativos de la temática del examen. ¿Ok? Bueno, si se escucha muy entrecortado, me avisan, así paro y vuelvo. ¿Sí? Yo, por ejemplo, en la imagen veo que sale recortado. Veo como un robot táctil. Sí. Así que si sale muy mal, me avisan. Recortado. Bueno, el tema de hoy, si se escucha muy mal, me hacen así. ¿Sí? Mientras tanto, voy a tratar de avanzar. El tema de hoy refiere a aquellas excepciones, ¿sí?, que se aplican al deber de transparencia del Estado. ¿Se acuerdan que la semana pasada desarrollamos la obligación de la transparencia, ¿sí?, del Estado y el principio de máxima publicidad de todas las informaciones que surgen de la fuente pública del Estado? ¿Sí? Bueno, este principio general, que es la transparencia, tiene sus excepciones. ¿Sí? Y las excepciones están dadas por los secretos. Miren, les voy a compartir la pantalla. ¿Logran ver mi pantalla?
A ver, les voy a hacer así. Les paso al grupo de WhatsApp. Profesora, ¿Sí? acá ¿qué quiere decir transparencia? Repetime. Sí, ¿qué significa aquí transparencia? La transparencia hace referencia al principio, ¿sí? Al principio, que es facultativo, ¿sí? Para las personas con respecto a la información que se genera en las fuentes públicas de información, ¿sí? A eso se refiere, ¿ya? Entonces, el deber de transparencia del Estado tiene una dualidad en su interpretación, una doble vía, se le dice, en la doctrina, ¿sí? Por un lado, es la obligatoriedad del Estado en difundir la información, dejar a la vista, ¿sí? En función de su transparencia, el Estado toda la información que se produce en sus arcas, y por otro lado está la transparencia como una facultad del sujeto de la información en el sentido de que puede acceder a todas esas fuentes libremente, ¿sí? Entonces vemos al principio de transparencia del Estado desde sus dos ejes, ¿sí? Desde su ámbito dual. Eso es parte de la doctrina jurídica. Y la excepción al deber de transparencia del Estado surge a partir de la necesidad de resguardar cierta información que está en esas fuentes públicas, ¿sí? Principalmente. Pero para entender mejor el alcance, tenemos que entender primero qué son los secretos, ¿sí? Secreto es una palabra ordinaria que utilizamos en diferentes ámbitos, ¿sí? Lo primero y principal es identificar cómo son los secretos a partir de la forma en que ellos son adquiridos, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, un secreto natural o confiado, que es aquel que espontáneamente uno comenta a otra persona la información para que esa data quede en resguardo, ¿sí? Pero no está en el contexto de ninguna profesión ni de algún sí, sobre todo ejercicio profesional. Es lo que surge naturalmente en la confidencialidad entre una persona y otra. Y a lo que a nosotros nos interesa es la clasificación de profesional, por la forma en que se adquiere esa información, ese dato, ese secreto, se clasifica en profesional. Hay las distintas profesiones tienen distintas denominaciones los secretos profesionales. Por ejemplo, el secreto que se obtiene por ejemplo, a partir del juramento hipocrático que hacen los médicos en el ejercicio de su profesión, por ejemplo. Toda la información que ellos obtengan en el ejercicio de la medicina, de la historia clínica de un paciente, forma parte del secreto profesional en función al derecho al secreto hipocrático que ellos tienen, a su juramento hipocrático. Lo mismo que el profesional abogado, por ejemplo, en el mismo sentido, obtiene información de su cliente y esa información está bajo su absoluto resguardo, ¿sí? Es obligatorio mantenerlo en ese sentido y en ese contexto. Los sacerdotes, cuando están justamente obteniendo información a partir de la confesión de un feligrés, por ejemplo. Esa información es información que no puede ser difundida bajo ninguna circunstancia. Son datos que tienen que mantenerse bajo absoluto resguardo. Por ejemplo, el que más nos interesa a nosotros claramente es el secreto que obtiene el profesional periodista en el ejercicio de la profesión periodística
para la obtención de la información. Obviamente también está ligado absolutamente a la ética profesional periodística y al resguardo de las fuentes de información, sean estas públicas o privadas, ¿sí? Fíjense, también se puede clasificar el secreto en general a partir del ámbito de aplicación. Y esta sección les muestro más abajo, ahí, ¿sí? En su ámbito de aplicación. Un segundo. Ahí. ¿Se ve? Por su ámbito de aplicación puede ser considerado un secreto de carácter administrativo, un secreto de carácter judicial, y el más importante, que es el secreto de Estado. Los secretos administrativos son todos aquellos que se gestan en las distintas fuentes del Estado, ¿sí? Los ministerios, en el quehacer jurídico-administrativo de la funcionalidad de cada uno de los organismos que forman parte del Estado. Entonces, todo lo que surja allí como dato, ¿sí? Como dato que esté exclusivamente resguardado por ley, es lo que va a ser considerado un secreto de carácter administrativo, ¿sí? Miren, hoy por hoy ya no existen prácticamente secretos que sean de carácter administrativo. Ya a partir de la vigencia de la ley 5282, prácticamente el 100% de los datos que surgen de los organismos del Estado son considerados transparentes, es decir, que se puede acceder a ellos. Ya no se aplica este secreto administrativo, miren, salvo así absolutas excepciones que tengan que ver exclusivamente con la integridad de las personas a las cuales afecta. Pero si no, toda la información que está exceptuada, que está excluida, es transparente. En el caso del secreto judicial, sí es ya, a ver, vamos a decir que se tienen presentes más disposiciones excepcionales, en el sentido de que un expediente judicial, por ejemplo, que tiene que ver sobre todo con la integridad de la mujer, con, por ejemplo, abuso sexual en niños, o todo aquel procedimiento judicial que está ligado al derecho de la niñez y la adolescencia, no es de carácter público. Cualquier otro expediente, cualquier otro proceso judicial puede ser público, ¿sí? Y una persona puede acceder a los datos que están allí, sobre todo y fundamentalmente si uno tiene un interés legítimo en conocer la información que se tiene dentro de esos expedientes judiciales. En los casos excepcionales que les mencionaba recién, los que están ligados justamente a los procesos de la niñez y la adolescencia, es a partir de la guarda del derecho del niño, del interés superior del niño, que esta información no es de carácter público. Miren, una pensión alimenticia, un régimen de relacionamiento, una búsqueda de carácter internacional, son procesos judiciales de la niñez y la adolescencia que están vinculados a menores de edad, ¿verdad? Que no son públicos, no es información pública. El deber de transparencia no les afecta a estos casos peculiares. Y en el caso de controvertido, muy controvertido, que les digo que es controvertido en el ámbito judicial, que es el caso de las mujeres, por ejemplo, que son abusadas, o abuso sexual en hombres, también se dan los casos, cuya información puede ser solicitada que se mantenga en privado, es decir, que no sea información de carácter público, que no cualquier persona pueda acceder a esos datos. Entonces, el afectado puede solicitar al juez que esos datos sean mantenidos en resguardo. Pero saben que no hay un lineamiento que sea unificado en ese sentido. Depende del criterio del juez otorgar o no la excepción al deber de transparencia. Es decir, a mantener o no en resguardo la información, aunque sean casos de información sensible, como un abuso sexual en adultos o
o mujeres o violencia doméstica, ¿entienden? Porque se sabe, se puede llegar a estigmatizar a las personas por esas circunstancias peculiares. Sin embargo, solamente el juez, analizando cuáles son los argumentos por los cuales la persona afectada solicita que no se difunda sus datos o los datos relacionados a su caso, va a decidir si efectivamente va a otorgar o no la excepcionalidad. Pero en el caso de la niñez y la adolescencia es absoluto. Es decir, no se pueden difundir esos datos aunque ellos estén judicializados y formen parte del ejido del poder real. ¿Sí? O ¿Yani? sea que si yo ¿Quién me habla? Yani, Mm. si yo quiero saber un proceso judicial del abuso de una niña, ¿puedo acceder a ese? No. No podés. No podés. Es una excepción al deber de transparencia, porque está ligado a un secreto de carácter judicial que afecta la niñez y la adolescencia. ¿Sí? Se puede estigmatizar al niño y sobre todo se viola su interés superior. Entonces, procesos judiciales relacionados a niños no se ven. Niños y adolescentes, ¿verdad? O sea, entiéndase, menores de edad. ¿Sí? Ahora, Sí, profe. casos en mayores de edad, abuso sexual y otros que estén, que sean, a ver, que afecten el honor y la reputación de la persona, que estén ligados a situaciones que pueden llegar a ser vergonzosas para él, ¿sí? Son las que el afectado puede solicitar al juez que está atendiendo su causa que la información se mantenga con carácter privado, es decir, que no se difunda, que no sea público, ¿ya? Que no cualquier interesado pueda venir, tomar los datos, ni siquiera para establecer datos estadísticos. ¿Entienden? O sea, esa información se puede resguardar. Pero, como les decía recién, finalmente es el juez el que va a justipreciar y va a indicar si es que corresponde o no mantener la información en guarda. ¿Quedó bien clara esa parte? Profe, el natural podrías explicar otra vez. ¿El cual? El natural está arriba del profesional. El secreto natural o confiado es el secreto más ordinario que existe. Es decir, el que naturalmente, haciendo honor a su término, se da entre una persona y otra. Es decir, si yo quiero confiarles a ustedes algo en secreto, decirlo y por favor que no se difunda, ¿verdad? Que no se difunda, eso es un secreto natural, ¿sí? Surge sin ninguna instrucción de ningún tipo de carácter o judicial o administrativo o bajo la obligatoriedad de mantenerlo bajo la guarda, como el caso del secreto profesional. ¿Entienden? Ese es el secreto natural. Se da en forma ordinaria, en forma natural. Ya entendí. Gracias, profe. ¿Vale? Y el último en nuestra clasificación que les mencionaba son los secretos de Estado. Mucha controversia con respecto a los secretos de Estado, porque estos están principalmente vinculados a los secretos de guerra. Es decir, todas aquellas estrategias que utiliza el Estado para su defensa ante posibles conflictos armados, estrategias de guerra, son las consideradas secretos de Estado. Es decir, la excepción puntual que tiene la ley de transparencia está dada por el secreto de Estado vinculado a las estrategias de guerra y estrategias de defensa del Estado paraguayo ante posibles invasiones de países extranjeros. ¿Quedó claro? Sí, profe, no vamos a encontrar nada, lo hay.
Ay, porque hay toda una organización, una Secretaría de Defensa con categoría de ministerio que se encarga de mantener en secreto las estrategias de guerra. Y bajando específicamente a lo que nos interesa, está el secreto profesional periodístico, ¿sí? Que, bueno, aquí ya netamente vamos a hablar de lo que es el ejercicio de la profesión del periodista, tanto en la investigación, búsqueda, emisión de la información, con sus características exigidas en el artículo 28, ¿no? El punto central es que el secreto profesional busca garantizar el mantenimiento de la fuente bajo la cual se obtiene información, se obtienen datos de manera privada. Es decir, que no se difunda, que no se conozca cuál es la fuente que nos otorga información para construir una determinada investigación, por ejemplo, ¿verdad? Fíjense que dice, es el reconocimiento del derecho al periodista a no revelar tu fuente de información, ¿sí? No te obliga a vos, periodista, en el ejercicio de tu profesión, a decir cuál es tu fuente, ¿entiendes? La fuente, por más que sea algo casi trillado, es decir, algo obvio, no, en realidad no es algo obvio. No es algo obvio. ¿Por qué? Porque si uno se enfrenta a determinadas circunstancias, sobre todo aquellas que dañan derechos de otras personas, ¿sí? Tenemos que tener bien presente cuál es el límite del interés público al cual nosotros estamos defendiendo a través de la búsqueda de la verdad. ¿Sí? Pero en esa búsqueda de la verdad podemos afectar los derechos de muchísimas personas que están, que pueden o no estar vinculadas a cuestiones turbias o no. ¿Mm? Puede o no ser. Pero ¿qué pasa? Que nosotros, los periodistas, no tenemos el rol de el fiscal del Estado que va a investigar si es que nosotros estamos o no cometiendo un ilícito. ¿Mm? Nuestra función es investigar para informar. ¿Mm? Para informar. Entonces, ¿hasta dónde se extiende este beneficio, esta garantía que tienen otros organismos del Estado, como por ejemplo la Fiscalía del Estado, para investigar? También afecta a el ejercicio del periodismo en este sentido. ¿Y dónde está vinculado? A través del ejercicio pleno de la libertad de expresión, ¿sí? Es decir, la garantía de este reconocimiento del secreto profesional periodístico está vinculado y está de la mano de la libertad de expresión. Entonces, protección de las fuentes de información, ¿sí? No revelación de la fuente del periodista, ¿sí? ¿Y esto para qué? Para garantizar el pleno ejercicio profesional del periodista en su actividad. Esta definición está dada por Manuel Santos y Fuentes, uno de los principales investigadores en este sentido. Hay casos emblemáticos con respecto a la garantía de mantener el secreto profesional periodístico, sobre todo en Estados Unidos, que es uno de los precursores en garantizar el secreto profesional periodístico, ¿verdad? Les voy a compartir yo un par de artículos para que luego ustedes se ilustren un poco más, lean con detalle estos casos que les estoy ahora mencionando. Por ejemplo, New York Times contra Estados Unidos, por ejemplo, en el año 1972, eso está en uno de los artículos que les voy a compartir. Fue el primero que obtuvo una jurisprudencia. ¿Se acuerdan lo que era una jurisprudencia, verdad? Fallo repetido de los jueces en un mismo sentido. Había obtenido el garantizar a partir de la primera enmienda que protege la libertad de expresión en los Estados Unidos que se difundan los primeros papers
del Pentágono, los Pentágono Papers, con información sobre la guerra de Vietnam y su vínculo con la milicia y la mala administración de los fondos, y datos que habían sido resguardados muy secretamente por el Pentágono, y que a partir de una investigación periodística, el New York Times resguardó su fuente, ¿sí? Por orden judicial resguardó su fuente, y pudo difundir esta información autorizado por un juez de los Estados Unidos. Entonces, estas circunstancias no se daban antes de este tiempo. Es decir, no se le daba la preeminencia suficiente tanto a la libertad de expresión como a todos los derechos conexos que surgen a partir de su efectiva aplicación. Este es el caso del secreto profesional periodístico, el resguardo de la fuente de información y la plena difusión con autorización de datos que pueden llegar a ser susceptibles de revelación y que pueden llegar a dañar derechos de otras personas, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que la finalidad de la difusión es mayor. Es decir, el conocimiento que puede llegar a darse a partir de la difusión de cierta información es más trascendente y es mucho más relevante que el daño que puede hacérsele a individualidades al momento de difundir esa información. Miren, si es que nosotros no teníamos garantizado el secreto profesional periodístico, difícilmente iba a poder llevarse a cabo todo lo que es la investigación periodística o el periodismo de investigación. Es una de las ramas del ejercicio profesional que no iban a poder desarrollarse sin estas garantías. Imagínense toda la cantidad de presiones que tienen los periodistas, el equipo investigador, cuando tienen que estar obteniendo datos que se guardan celosamente porque afectan a unos u otros planes y poderes políticos. Ya ustedes ven cómo está ahora, cómo de a poco se van destapando las ollas de la corrupción, aprovechándose del tema COVID-19. En Paraguay y estamos todos fritos más o menos. ¿Y dónde está todo el dinero que entró al Estado paraguayo para combatir el coronavirus? Todo eso forma parte de lo que es la transparencia del Estado. Tenemos que saber, y aquellos periodistas que se encargan de investigar a fondo, buscando la evidencia certera de dónde está, por ejemplo, ese dinero, o cómo se malversaron esos fondos, o a dónde fue a parar, quiénes son los clanes que manejan el trasfondo de la compra de los insumos. Todos esos datos que son guardados celosamente por quienes efectivamente lo hacen, tienen que ser revelados. Y la fuente que otorga esos datos tiene que ser absolutamente resguardada por su bien. ¿Quedó bien claro? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Sí, maestra. Quedó bien claro. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Yo, profe, ¿está bien si jurisprudencia, te digo, interpretación judicial de un ordenamiento jurídico del Estado? Interpretación judicial de un ordenamiento jurídico del Estado, más o menos, porque la jurisprudencia es la repetición de fallos iguales, es decir, en el mismo sentido, de los mismos hechos. ¿Entendés? Se estudia judicialmente un caso, tiene un determinado resultado. En otra oportunidad se estudia un caso similar, ¿sí? Por ejemplo, A da por resultado A más B igual a C. En otra oportunidad más adelante, otra vez se vuelve a estudiar A más B y tiene que dar por resultado C. Entonces, la siguiente oportunidad en que se estudie A más B, sabemos que va a dar C de resultado. Entonces, esa repetición de C de resultados es lo que se conoce como jurisprudencia, ¿sí? Es decir, ante casos similares que se estudian, hechos similares que se estudian, probablemente se obtengan resultados similares. Esa es la aplicación de la jurisprudencia. ¿Se entendió, chicos? Sí, maestra. Lo que me faltó, y ya voy concluyendo con este tema, lo que me faltó mencionarles en la clase anterior a esta que tuvimos sobre acceso a la información pública es
a ver un poquito cuando hablamos de libertad de expresión y las consecuencias, los límites constitucionales, ¿se acuerdan? Bueno, ahí en ese entonces me faltó tocar un último tema que estaba vinculado, que les quiero mostrar acá porque tengo un material, solo que vamos a tener que hacer otra llamada si es que les voy a mostrar otro material. Es el derecho a réplica. ¿Escucharon alguna vez de eso ustedes? El derecho a réplica es la facultad que tiene una persona lesionada en su derecho, ¿verdad? En su derecho, lesionada por la publicación abusiva, ¿sí? Haciendo uso y abuso de la libertad de expresión de otros, o sea, en los medios de comunicación, dañando su figura. Entonces, ese derecho que tiene él es que, la persona afectada, es de que se difunda exactamente en el mismo lugar y con la misma incidencia, ¿sí? La misma incidencia. ¿Me oyen? Ah, Se te escucha, profe, o sea, yo te escucho. ya. Que se difunda entonces en el mismo lugar donde salió la noticia original, el detalle de que no era cierto la información de origen. Es que tengo un material que les quiero mostrar al respecto, pero tengan entonces presente, ¿sí?, que el derecho a réplica lo tiene la persona lesionada en su derecho, ¿sí?, por una publicación abusiva de su derecho, para que exactamente en el mismo lugar, con el mismo tiempo de difusión, se emita la información contraria a la publicación original y que afiance su imagen, ¿sí? Por ejemplo, si en la publicación original decía Sofía Mendoza es un ladrona, robó tal banco, bueno. Salió en la página 3, en la parte de Zócalo superior, allá arriba, lo que más se lee, ¿verdad? El impacto que tiene esa página 3 es lo más de un periódico impreso, ¿verdad? Bueno, entonces, no es cierto, ya está probado, entonces el medio de comunicación tiene que otorgar exactamente el mismo espacio, ¿sí?, el mismo espacio, misma tipografía, mismo tamaño, o sea, mismo tamaño en general de la nota, para indicar que la información anterior no es cierta. Entonces, esa es la réplica, ese es el derecho a réplica que tienen las personas. Y eso se aplica tanto en los medios impresos como en los medios digitales y en la TV, ¿sí? Si en la televisión se habló durante 2 minutos, 35 segundos de una determinada información que afecta, lesiona a mi derecho, entonces eso también tiene que difundirse de esa manera. Chicos, veo que nos queda menos de 1 minuto para terminar esta sesión del Zoom. Así que les hablo enseguida en el grupo. Dale.